Con franqueza creo que su mundo se había desvanecido antes de que él se enterara, pero yo diría que sostuvo la ilusión con una maravillosa gracia. Puse esta línea que está en el final de la película El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, solo para decirles que me gustaría poder decir lo mismo del tiempo que estamos dejando atrás, y esta charla, de algún modo, y todas estas charlas se enmarcan en el tiempo que estamos viviendo de cambio, pero la verdad es que el tiempo que estamos dejando atrás y los dirigentes que se ubican en las primeras líneas del poder creo que están lejos de tener gracia en el momento del cambio. Lo cierto es que voy a hablarles un poco en parte del concepto de verdad y bueno, no quiero faltar en principio a la mía. Lamentablemente no traje un trabajo terminado, pero sí me gustaría, como el Let's Play de Bruno, mostrarles una propuesta sobre la que estoy trabajando, de la que por el momento vislumbro solamente las líneas grandes. Pero bueno, me voy a esforzar un poquito en ser claro con una suerte de dispositivo dicotómico para situar un poco finalmente la problemática de la distinción sobre arte y diseño. Es cierto que en todo cambio paradigmático como el que estamos atravesando aflora una problemática terminológica, y es un poco de esto de los que quiero hablarles. Ya sea porque el concepto o el objeto designado por una palabra haya variado su carácter, como en el caso de las palabras masculino o femenino, o ya sea por una lisa y llana manipulación del concepto, como en el caso de la palabra libertad, que ahora la verdad es que ha tenido tantos alcances políticos y sociológicos con aparente novedad. Bueno, el tema que nos ocupa, que es esta suerte de aparente distinción entre arte y diseño o su aparente vínculo, no escapa a esta problemática de la terminología que aparece en cada cambio paradigmático. Entonces yo quisiera hablarles hoy particularmente de una confusión que noto se acentúa en cada cambio paradigmático y ahora más que nunca, entre dos términos que son la palabra verdad y la palabra realidad. También entre la distinción entre las palabras ficción y realidad, y una suerte de triple carácter que considero tiene el término realidad, para finalmente poder situar por debajo la hipotética distinción entre diseño y arte debajo de esta estructura, ¿no es cierto? No es mi intención exponer las características que intentan establecer esta distinción, ni, amén de algunos señalamientos que voy a hacer sobre el análisis estético y materialista del siglo XX, no es mi intención trazar una historia de la determinación de estos términos, sino más bien intentar responder la pregunta por su función. O sea, ¿para qué sirve que se mantengan aparentemente separadas estas disciplinas, arte y diseño? ¿Cuál es la función social de esa separación? Bueno, evidentemente este es un problema que uno podría trazarlo o situarlo en relación a la discusión por la autonomía de las cosas, y fundamentalmente a mí me interesa pensarlo desde la discusión por la autonomía del arte. Entonces, ineludiblemente voy a citar a Adorno, que es una persona que se ha dedicado a esta investigación y especialmente a una suerte de doble naturaleza que él encuentra en el arte, al ser una entidad autónoma por un lado y al mismo tiempo un hecho en constante construcción social. Él tiene la famosa frase
ha llegado a ser evidente que nada en el arte es evidente. Y concluye, el arte ha ganado libertad y la libertad de poder decir lo que quiera, pero a cambio de perder lo que él llama la evidencia de verdad. Es posible que ustedes hayan leído o investigado este tema, sobre todo es pertinente los textos de Benjamin en sus análisis históricos. Lo cierto es que, ¿a qué verdad, me pregunto yo, se refiere Adorno cuando él habla de evidencia de verdad o que el arte en algún determinado momento tuvo una evidencia de verdad, si no es a esa verdad que la cultura atribuye como parte constitutiva de la noción de realidad? Bueno, si esto es así, en un breve análisis etimológico ya podemos ver el problema. Acá me remito un poco también a la noción de diccionario, ¿no? Los análisis etimológicos suelen darnos posiciones cerradas o establecidas que no restan, digamos, un posicionamiento o una decisión arbitraria. Lo cierto es que si uno recurre al análisis etimológico, la palabra verdad es ciertamente perteneciente al campo de la lógica y de la epistemología, ¿no? O sea, es relativa al conocer, al lenguaje y por ende al sujeto, a la subjetividad, a la individualidad. En ese sentido yo me atrevo a decir que en términos absolutos no existe una verdad compartida. Y con esto me acerco un poco a las definiciones de Deleuze, que citan que en arte y en comunicación estamos frente a dos terrenos distintos. Lo cierto es que, vuelvo a decir, considero que no existe en términos absolutos una verdad idénticamente compartida por dos individuos. La verdad es constitutiva del sujeto como entidad perceptiva individual. La prueba de esto es que no existe un hecho que permita dos observaciones idénticas. Y que existen verdaderamente tantas observaciones como individuos perceptores haya frente del hecho, ¿no? La verdad, entonces, no es una cosa, sino una relación, o sea, una relación entre el sujeto y el objeto. En cambio, la realidad sí es ontológica, o sea, la realidad tiene que ver con el ser de las cosas, no con su percepción. Es independiente de la percepción. Es la cualidad de ser una cosa, independientemente del observador y de la condición relativa del observador. Sin embargo, culturalmente, la realidad suele ser entendida como una suerte de sinónimo de verdad y en un mismo discurso, sobre todo en discursos políticos o sociológicos, nos encontramos con esas dos palabras utilizadas casi con el mismo valor, ¿no? Lo cierto es que hay una consideración general sobre la realidad como una suerte de valor objetivo. O sea, por un lado, describe la cosa, habla de la cosa, pertenece a un nivel ontológico, pero por otro lado, se la sitúa como objetivo. O sea, las verdades están aceptadas como múltiples, todos tenemos nuestra propia verdad, esto es una aceptación cultural. Sin embargo, hay una suerte de consenso en la creencia de que la realidad es una. Por ende, es objetiva. Esto ya plantea una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible observar o percibir una misma realidad desde nuestra individual diferencia subjetiva? O sea, dicho de otro modo, no es lo mismo plantear la existencia de una cosa independientemente de su observador que decir que en estado de ser observada, la cosa puede ser entendida de igual modo, de idéntico modo por diferentes observadores. La existencia de una cosa no determina su objetividad.
Sencillamente porque cosa y objetividad son nociones que pertenecen a dos diferentes niveles de análisis. O sea, la primera, cosa, pertenece, sí, al nivel de la ontología, pero objetividad, de la misma manera que subjetividad, pertenece al nivel de la epistemología. O sea, es una cosa que tiene relación con el conocer y con cómo conocemos. Así planteada esta confusión, nos acercamos entonces a un primer eje posible para la respuesta de cuál es la función en esta separación entre arte y diseño. La verdad, planteo, es para la realidad una ausencia. No es real que la realidad contenga el concepto de verdad. Es una ausencia en la realidad, la verdad. Y solo existe entre ambos conceptos, entre el concepto de realidad y el concepto de verdad, una suerte de composición social, es verdad. O sea, la subjetividad está compuesta y determinada por nuestras interacciones en la realidad como escenario. Cada verdad es una interpretación de la realidad basada en nuestra cultura, en nuestros valores y en nuestra exterioridad, pero no deja de ser individual. El peligro que yo veo en esta confusión, en la confusión entre estos dos términos, es que merced a que pertenecen a una misma naturaleza, que es la naturaleza social o de una suerte de posibilidad de moldearlas socialmente, si bien claramente están divididas por un adentro y un afuera de nuestro cuerpo, o sea, la verdad es perteneciente a nuestra interioridad, llamémosle, y la realidad pertenece al afuera de nuestro cuerpo. El peligro que yo veo en esta confusión es, propiamente por esa misma naturaleza de los dos términos, poder introducir en nuestro campo subjetivo y perceptivo, o sea, dentro de nuestro cuerpo y de nuestro pensamiento, a modo de verdad, una realidad que en realidad fue moldeada en la construcción social ajena a nuestra individualidad. ¿Se entiende un poquito más o menos lo que voy diciendo? Sí. Les voy a mostrar una placa que es así. Quiero de algún modo vincular esta confusión terminológica con los planos de la comunicación, por supuesto, y la noción de autor. Aquí yo lo traigo con cariño en mi recuerdo a Ricardo Blanco porque en los tiempos de la construcción de esta carrera o de las charlas anteriores a poder llevarla adelante, yo solía reunirme por mi cercanía, porque vivía cerca del estudio donde nos reuníamos, con Ricardo un rato antes. Él me convocaba un ratito antes como para hablar sobre conceptos, solíamos discutir, por supuesto, pero bueno, coincidíamos en que en la distinción entre arte y diseño hay dos nociones que están en una suerte de nudo de problemáticas, ¿no? Que son precisamente la noción de comunicación y la noción de autor, y que esas nociones están íntimamente ligadas. Bueno, si bien el tema es un tema arduo y no voy a poder abarcar acá su complejidad, yo no quiero dejar de mencionarlo porque de algún modo forma parte constitutiva de lo que considero una suerte de sistema, ¿no? En este sentido, los campos del diseño y del arte y su distinción se presentan, creo, como una suerte de correlato material de las contradicciones que expuse más arriba, ¿no? De las contradicciones que les planteo en términos etimológicos esa contradicción entre verdad y realidad.
Por eso hice esa lista en donde diseño se ubica más cerca de nuestra noción de realidad y arte se ubica más cerca de nuestra noción de verdad por tener ese valor subjetivo, digamos. Es en este sentido en donde los campos del diseño y del arte y esta distinción, bueno, encuentran ese correlato que yo puedo encontrar también en una suerte de dispositivo urbano. Existen edificios concretos para estos dos tipos de cosas. Hay museos en donde al entrar uno puede llegar a traspasar una suerte de portal y todo lo que esté adentro forma parte de la ficción. Y existe una afuera en donde todo lo que está, árbol, perro, semáforo, calle, forma parte del terreno de lo real. Es una suerte de variación de modo que hacemos al traspasar esos portales, ¿no? Hasta muchas veces nos cuesta ver un cuidador de sala o alguna cosa que consideramos forma parte de la afuera de un museo, como parte o no de una muestra de arte. Hay un pequeño esfuerzo para nosotros en hacer coincidir esos objetos, ¿no? La verdad es que no existe una definición, y yo sigo en este sentido a Foucault, que estudió el tema o intentó estudiarlo en su texto sobre el autor, una definición sobre qué es arte y qué no lo es, y tampoco hay una verdadera definición teórica sobre qué es diseño y qué no lo es. La realidad es que no existe una teoría que indique qué es arte y qué es diseño. Foucault cita el ejemplo de que más allá de las definiciones que pueda dar el artista, ¿no? Diciendo, bueno, todo lo que yo señalo como obra de arte es arte, o a la inversa, si yo digo, bueno, ¿qué es un artista? Bueno, tal vez podría decir, bueno, es el que produjo arte. Nos encontramos con un tema difícil de resolver cuando el artista no está presente para definirlo, ¿no? Es la posibilidad que plantea Foucault cuando habla de frente a un escritor muerto y la posibilidad de catalogar su obra como obra de arte o no, ¿qué es obra de arte? Si lo que él dejó con un determinado título y firmado, o también un boleto de colectivo sobre el que hizo una anotación o una lista de compras. Y por supuesto también tenemos el caso de no, por favor. El caso de Kafka. Kafka y Max Brod, ¿no? Sabemos que nosotros nos encontramos con la obra de Kafka porque, bueno, su albacea, Max Brod, se propuso publicarla, pero la indicación antes de morir para su albacea era quemarla, ¿no? O sea, verdaderamente Kafka quería terminar con eso y no publicarlo, así que nos llega eso a través de la noción arbitraria de Max Brod y por supuesto la identificación de que eso tenía un valor como arte, ¿no? Más allá de que luego nosotros no lo pongamos en duda. Bueno, este es un tema muy importante que es el de la intermediación, ¿no? Hablando de comunicación, uno podría pensar que ¿dónde está la obra? O sea, ¿dónde termina, no? Si la obra verdaderamente, por ejemplo, al entrar a un museo, es solo el cuadro que tenemos frente o una suerte de capa agregada que es el cuadro más la cercanía con los otros, más el texto curatorial que ya nos anticipa una suerte de relato del que el cuadro forma parte. Si nos ubicamos más afuera, yo digo, bueno, hubo una decisión en la dirección del museo de convocar a ese
curador, que puede tener, o puede no ser casual, digamos, puede también formar parte de lo que llamamos obra perceptible. O también uno podría decir, bueno, existe un ministro de Cultura que tomó la decisión de aceptar el cargo o de validar el cargo de ese director de museo, y así una serie, uno podría decir infinita, de capas de lectura en donde no es para nada fácil identificar dónde termina la autoría. Por eso los términos autor y comunicación son dos términos que están íntimamente ligados, ¿no? Pero lo cierto es que existe una suerte de consideración general, cultural, sobre qué es obra de arte, y esta está anclada, por así decirlo, en la noción de autor. O sea, seguimos considerando que la obra de arte es la que tiene una suerte de firma, que por supuesto es una responsabilidad, y como diría Foucault, está en esa función del autor la posibilidad de ser punido. Pero esto de algún modo ancla la noción de qué es arte e impide una percepción directa entre el receptor y la obra, intentando de que la obra se establezca como un canal de comunicación, cosa que, mirándolo bien, es casi imposible, ¿no? O sea, en ese sentido les quiero proponer este dispositivo a modo de reemplazo del dispositivo con el que Saussure, en términos clásicos, identifica el esquema de la comunicación. Yo creo que la obra de arte como ejemplo, ¿no? Pero también hablo de una obra de diseño como objeto, no se constituye de ningún modo como un canal de comunicación, como una suerte de cápsula que contiene un contenido y que tiene la posibilidad de hacer llegar ese contenido hasta un receptor, y que de este modo puedan comunicarse verdaderamente, genuinamente, el productor y el receptor a través de ese canal. Más bien lo que pienso es que existe la posibilidad de que la obra tenga una autonomía total respecto de su productor y respecto de su receptor, ser una tercera entidad, casi diría yo, con la misma validez que los otros dos. Y en este sentido quiero plantear la posibilidad de que la autoría también tenga una posible bidireccionalidad. O sea, que el autor, lo que solemos llamar autor, que es el nivel del productor, en este caso el artista o el diseñador, establece o establezca una relación con la obra de ida y vuelta, ¿no? En una suerte de diálogo, pero que no existe, planteo la posibilidad de que verdaderamente establezca una relación con el receptor. En cambio, sí planteo la posibilidad de que el receptor pueda establecer una relación perfectamente idéntica a la del productor, o sea, convirtiéndose en autor del objeto que está viendo. Porque si yo pudiera hacer un breve análisis lógico de esta situación y dijera, bueno, el receptor tiene la posibilidad, merced a esta condición en la que se sitúa la verdad, de establecer un diálogo íntimo, subjetivo y totalmente individual y no transmisible con el objeto obra, tiene por supuesto también la posibilidad no solo de redefinir el objeto, sino de determinarlo. O sea, tiene claramente la posibilidad de decir que el vaso es obra de arte
o que una determinada obra de arte es una obra de diseño. Y este ejemplo podría ser perfectamente trazado en la historia de los museos, ya que traje esa palabra, ¿no? O sea, nos encontramos con valor de arte frente a objetos que originalmente, y en términos históricos, tuvieron una función de diseño. Y del mismo modo, según su validación institucional, pero absolutamente arbitraria, sin una teoría que le respalde, yo puedo encontrarme en un museo de arte un objeto de diseño con el anclaje o con la posibilidad que le brinda la firma del autor. En ese sentido yo quisiera plantear la posibilidad de que el arte, más allá de pertenecer a estas determinaciones disciplinares o institucionales, y el diseño también, que por supuesto no niego porque forman parte de nuestra construcción social, verdaderamente puede ser una suerte de modo perceptivo. O sea, una posibilidad que esté más en el sujeto que en el objeto. Una suerte de capacidad antropológica de trazar esa definición de qué es qué según una suerte de cambio de modo. Entonces, esto podría practicarse o potenciarse según esa práctica, pero nos permitiría ver una suerte de doble ontología de las cosas, ¿no? En su carácter de diseño o de arte, según nosotros variemos ese modo. Bueno, lo cierto es que, amén de estas posibilidades, sabemos por Barthes y antes por otros autores que nuestra relación con la obra es verdaderamente una, y que esa obra no nos comunica con un autor o perfectamente podría prescindir de él. Bueno, lo cierto es que a pesar de estas indefiniciones, sigue existiendo este anclaje, como lo define Foucault. Entonces, les quiero plantear ahora, a modo de respuesta ante esa pregunta mía de por qué sigue existiendo esta noción de que diseño y arte son dos cosas distintas, genuinamente, ¿no? O sea, me pregunto por cuál es la función social de esa separación y pienso en la ausencia del valor de verdad dentro de la realidad, y tomo acá como cierta la definición de Lacan sobre lo siniestro. Bueno, Lacan dice que lo siniestro es aquello que ocupa el lugar de una ausencia. Entonces, pienso en la necesidad de ciertos espacios que no tengan definición, y pienso en la urgencia del poder en llenarlos, y por supuesto pienso en lo que yo llamo lo siniestro social, que es este peligro de intentar reemplazar concretamente la realidad por la verdad. O sea, mejor dicho, intentar reemplazar la verdad como valor subjetivo, interno, individual, íntimo, por una realidad
moldeada en el afuera, moldeada en la exterioridad, moldeada por supuesto por la construcción social, que por su misma naturaleza, como planteé un poquito al principio, tiene esta suerte de capacidad de romper nuestra membrana corpórea y de algún modo introducirse como pensamiento propio, individual y subjetivo, una realidad que no deja de ser una construcción social. Con esto, espero que me hayan seguido, les termino la perorata. Muchas gracias.